Mi nombre es Sebastián Leiva y hace 3 meses me mudé a Tepito, en el corazón de la Ciudad de México. Siempre me han gustado los lugares que tienen historia, que llevan un cierto peso en el aire, y Tepito parecía ser exactamente eso. Un barrio vibrante, lleno de vida, con calles estrechas y mercados abarrotados. Pero, desde el primer día, algo me llamó la atención. Había un callejón que nadie parecía querer mencionar. Un lugar que, incluso durante el día, era evitado con un respeto casi supersticioso. Era el Callejón del Diablo. El callejón era estrecho, tan estrecho que, si estirabas los brazos, podías tocar las paredes de ambos lados. Las paredes eran altas, cubiertas por una mezcla de grafitis antiguos y grietas que parecían cicatrices. El suelo era de piedra irregular y, incluso durante el día, la luz del sol apenas lograba penetrar allí. De noche, entonces, era como si el callejón engullera cualquier vestigio de claridad. Los habitantes de Tepito son personas duras, acostumbradas a vivir en un lugar donde la supervivencia es una lucha diaria. Pero, cuando yo preguntaba sobre el Callejón del Diablo, algo cambiaba en ellos. Sus ojos se desviaban, las voces bajaban y las respuestas siempre eran evasivas. Es mejor no ir allí, decían. Ese lugar no es para gente como tú. Al principio, pensé que solo era superstición. Después de todo, Tepito es un lugar lleno de leyendas urbanas. Pero, poco a poco, comencé a notar algo extraño en las personas a mi alrededor. Todos parecían cargar una tristeza profunda, como si algo pesara sobre sus hombros. Sus ojos, incluso cuando sonreían, reflejaban un dolor que no podían esconder. Era como si todos allí estuvieran atrapados en un ciclo de desesperación silenciosa. Una noche, mientras caminaba de regreso a casa después de un día de trabajo, pasé por el Callejón del Diablo. El callejón estaba oscuro, como siempre, pero algo me llamó la atención. Había una sombra al final del callejón, una figura que parecía estar parada, observando. Mi corazón se aceleró, pero me convencí de que era solo mi imaginación. Después de todo, ¿quién en su sano juicio se quedaría parado en ese lugar de noche? Fue entonces cuando escuché el sonido. Era bajo, casi imperceptible, pero estaba allí. Un ruido que parecía venir de todas las direcciones al mismo tiempo. No era una voz humana, sino algo más profundo, más antiguo. No pude entender las palabras, pero sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era como si el callejón estuviera vivo, respirando, observándome. Me alejé rápidamente, pero la sensación no me dejó. En los días siguientes, comencé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Las personas de Tepito no solo parecían tristes, sino que también actuaban de manera extraña. Algunas susurraban entre sí, mirándome con una expresión que no podía descifrar. Fue cuando decidí que necesitaba descubrir qué era lo que realmente sucedía en el Callejón del Diablo. Algo en ese lugar estaba conectado con la desesperación que parecía consumir a todos a mi alrededor. Y, aunque una parte de mí sabía que era mejor dejarlo, otra parte, más curiosa, más terco, no podía ignorarlo. En los días que siguieron a esa noche en el Callejón del Diablo, algo cambió en mí. No podía sacar el callejón de mi mente. Era como si me llamara al oído, incluso cuando intentaba distraerme con el trabajo o con las conversaciones de los vecinos. Las historias que escuchaba sobre el lugar empezaron a encajar como piezas de un rompecabezas macabro. Los habitantes más viejos
Aquellos que parecían cargar el peso de décadas de desesperación eran los que más tenían que decir. Hablaban de una noche, hace muchos años, cuando el callejón aún no tenía ese nombre. Una noche sin luna. Fue entonces cuando él apareció. Nadie sabía con certeza quién era o qué era. Algunos decían que era un hombre alto, con traje negro, con ojos que brillaban en rojo como brasas. Otros juraban que solo era una sombra, una presencia que se materializaba en el aire. Pero todos coincidían en una cosa: él ofrecía algo: poder, riqueza, todo lo que alguien pudiera desear. A cambio, bastaba un pacto. Nunca nadie explicó qué exactamente implicaba ese pacto, pero los resultados siempre eran los mismos. Las personas que aceptaban la oferta prosperaban, al menos por un tiempo. Dinero aparecía en sus manos como por milagro. Negocios que antes estaban al borde de la quiebra de repente florecían. Pero, con el tiempo, algo sucedía. Ellos cambiaban. Fue lo que pasó con don Rafael, uno de los comerciantes más antiguos del barrio. Era un hombre respetado, conocido por su honestidad y generosidad. Pero, hace algunos años, algo cambió. Empezó a aislarse, a evitar las miradas de las personas. Sus negocios prosperaron, pero él parecía cada vez más distante, más triste. Hasta que, un día, simplemente desapareció. Escuché esta historia de una señora que vendía tamales en la esquina. Hablaba en voz baja, como si temiera que alguien pudiera escuchar. Don Rafael hizo el pacto, dijo, y el precio fue demasiado alto. Estas historias me asustaban, pero también me intrigaban. No creía en demonios ni en pactos, pero algo en esa leyenda parecía demasiado real para ser ignorado. Y cuanto más pensaba en ello, más sentía que necesitaba descubrir la verdad. Una noche, decidí volver al Callejón del Diablo. Esta vez, no fue por casualidad. Estaba determinado a entender qué tenía de tan especial ese lugar. Llevé una linterna, pero la luz parecía demasiado débil para iluminar la oscuridad del callejón. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor, y el aire estaba pesado, como si estuviera cargado de algo que no podía ver. Fue entonces cuando lo vi. Al final del callejón había una puerta. Nunca la había notado antes, pero allí estaba, casi invisible entre las sombras. Era una puerta vieja, de madera agrietada, con una manija oxidada. Algo me decía que no debía acercarme, pero no podía controlarme. Era como si una fuerza invisible me jalara hacia esa puerta. Cuando puse la mano en la manija, sentí una descarga recorrer mi brazo. La puerta se abrió con un chirrido bajo y lo que vi dentro me dejó sin aire. Era una sala pequeña, casi vacía, con solo una mesa en el centro. Sobre la mesa había un libro. Era antiguo, con páginas amarillentas y una cubierta de cuero desgastada. Sabía que no debía tocarlo, pero algo me impulsó a abrirlo. Las páginas estaban llenas de símbolos que no podía entender, pero en el centro de una de ellas había una frase escrita en español: "El precio será pagado en sangre". Fue entonces cuando escuché el sonido nuevamente. Ese susurro bajo, casi imperceptible, pero que ahora parecía venir desde dentro de la sala. Miré hacia atrás, pero la puerta estaba cerrada. La linterna empezó a parpadear, y, en el momento en que la luz se apagó por completo, sentí algo tocando mi hombro. No esperé a ver qué era. Salí corriendo, empujando la puerta con todas mis fuerzas. Cuando finalmente llegué a la calle, estaba temblando, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salirse del pecho. Esa noche
Me prometí a mí mismo que nunca más volvería al callejón del diablo, pero, en el fondo, sabía que ya era demasiado tarde. Había abierto una puerta que no debía abrir, y ahora, lo que fuera que estuviera al otro lado, me había tocado. Después de esa noche en el callejón del diablo, algo dentro de mí cambió. No era algo que pudiera explicar fácilmente, pero era como si una parte de mí se hubiera quedado atrás en ese callejón. Trataba de seguir con mi rutina normal, pero todo parecía diferente. Los colores estaban más desvanecidos, los sonidos más apagados. Incluso el olor de las cosas, que antes era una mezcla vibrante de comida fresca, ahora parecía cargado con un olor metálico, a veces como un olor a sangre. Pero lo peor eran los sueños. Todas las noches tenía la misma pesadilla. Estaba de vuelta en el callejón, parado frente a esa puerta vieja. Sabía que no debía abrirla, pero en el sueño no tenía control. Mi mano se movía sola, girando la manija oxidada. La puerta se abría, y allí estaba él. No era una figura clara, sino una presencia que llenaba el espacio con una oscuridad que parecía viva. No hablaba, pero podía sentir sus palabras en mi mente, como si fueran parte de mí. Ya has hecho tu elección, decía. El precio será pagado. Despertaba sudando, con el corazón acelerado, y me tomaba horas convencerme de que solo había sido un sueño. Pero, con el tiempo, comencé a darme cuenta de que algo no estaba bien incluso cuando estaba despierto. Las personas a mi alrededor parecían notar el cambio en mí. Los vecinos, que antes eran amigables, ahora me evitaban. Cuando pasaba por ellos, susurraban entre sí, mirándome con una mezcla de miedo y pena. Incluso los vendedores del mercado, que siempre me saludaban con una sonrisa, ahora desviaban la mirada cuando me acercaba. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era solo mi imaginación. Algo me estaba siguiendo. Siempre era de noche, cuando las calles de Tepito estaban más vacías. Escuchaba pasos detrás de mí, lentos y deliberados, pero cuando me volteaba, no había nadie allí. A veces veía sombras en los rincones oscuros de las calles, figuras que desaparecían en cuanto intentaba acercarme. Y, lo peor de todo, comenzaba a sentir una presencia a mi lado, como si alguien estuviera siempre allí, observando, esperando. Una noche, decidí enfrentar lo que fuera que me estuviera siguiendo. Estaba cansado de sentir miedo, cansado de ser perseguido por algo que ni siquiera podía ver. Tomé un cuchillo de la cocina y salí a las calles, decidido a descubrir la verdad. Las calles estaban desiertas, iluminadas solo por las luces tenues de los postes. Caminaba despacio, escuchando cada sonido, cada movimiento. Fue entonces cuando escuché los pasos nuevamente, más cerca esta vez. Me giré rápidamente y allí estaba él. Era una figura alta, vestida con un abrigo negro que parecía absorber la luz a su alrededor. Su rostro estaba escondido en las sombras, pero podía sentir sus ojos observándome, fríos y calculadores. No dijo nada, solo se quedó parado, como si me desafiara a hacer algo. Apreté el cuchillo con más fuerza, sintiendo el sudor resbalar por mis manos. ¿Qué quieres?, pregunté, mi voz temblando. Él no respondió. En lugar de eso, dio un paso hacia mí, y fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba solo. A su alrededor había personas, o al menos parecían serlo, pero había algo raro en ellas. Sus ojos estaban vacíos, sus expresiones eran vacías, como si hubieran perdido algo esencial, algo que las hacía humanas. Sabía que no podía enfrentarlos. Había algo en ellos,
algo que iba más allá de lo físico, más allá de lo que podía entender. Así que hice lo único que podía hacer. Corrí. Las calles de Tepito, que creía conocer tan bien, parecían un laberinto esa noche. Corría sin rumbo, escuchando los pasos detrás de mí, cada vez más cerca. Finalmente, llegué al callejón del diablo. El callejón estaba más oscuro que nunca, como si las sombras se hubieran vuelto más densas, más vivas. Sabía que no debía entrar, pero no tenía opción. Había algo que no sabía qué era detrás de mí y podía sentir su presencia. Cuando entré al callejón, todo se hizo silencioso. Los pasos se detuvieron y por un momento pensé que estaba a salvo. Fue entonces cuando escuché el susurro nuevamente, más claro esta vez. «¿Ya has hecho tu elección?», dijo, «el precio será pagado». Miré hacia atrás, y allí estaba él, la figura del abrigo negro, parada en la entrada del callejón. No necesitaba decir nada más. Sabía lo que quería. Y, en el fondo, sabía que no había forma de escapar. Estaba acorralado. El susurro que tanto temía ahora resonaba en mi mente, claro e inescapable. «Ya has hecho tu elección». El precio será pagado. No había por dónde correr. El callejón era demasiado estrecho para rodearlo y las paredes demasiado altas para escalar. Mi única opción era enfrentar lo que tenía delante. ¿Pero cómo? No tenía fuerzas. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a estallar. Las sombras humanas alrededor de él se alargaron, como tentáculos, avanzando hacia mí. No sabía qué podría suceder si me tocaban. Fue entonces cuando recordé el libro. Todavía estaba allí, en esa sala oscura, con mi página esperando ser llenada. Si podía llegar hasta él, tal vez habría una oportunidad de revertir lo que había comenzado. No sabía cómo, pero era lo único que me quedaba. Con un esfuerzo sobrehumano, giré y corrí hacia el fondo del callejón. Las sombras humanas intentaron alcanzarme, pero me movía más rápido, impulsado por el miedo y la desesperanza. La puerta aún estaba allí, entreabierta, como si estuviera esperando por mí. Entré en la sala y cerré la puerta detrás de mí. La oscuridad era casi total, pero pude ver el libro sobre la mesa, iluminado por una luz débil y siniestra. Mis manos temblaban cuando me acerqué, pero sabía que no podía dudar. Abrí el libro, finalmente una página en blanco. Miré hacia ella, y lentamente comencé a entender las palabras escritas. Sebastián Leiva, se leía en la parte superior de la página. El precio será pagado en sangre. No sabía qué hacer. No había instrucciones, ninguna manera obvia de romper el pacto. Fue entonces cuando me di cuenta de que el cuchillo que había traído todavía estaba en mi bolsillo. Mi mente comenzó a trabajar frenéticamente, intentando encontrar una solución. Si el precio se pagaba en sangre, tal vez podría cambiar los términos. Tal vez, si ofreciera algo más, algo que valiera tanto como mi vida, podría escapar. Fue entonces cuando recordé las historias que había escuchado sobre los pactos. Siempre involucraban algo que la persona valoraba más que todo. Para algunos era dinero, para otros poder. Para mí era mi libertad. Tomé el cuchillo y corté la palma de mi mano. La sangre corrió sobre la página y las palabras comenzaron a aparecer. Sebastián Leiva, se leía ahora, el precio será pagado en memorias. No entendí completamente lo que eso significaba, pero sabía que era mi única oportunidad. Cerré los ojos y me concentré en todo lo que valoraba.
mi familia, mis amigos, los recuerdos que me hacían ser quien era. Fue entonces cuando sentí un dolor agudo en mi cabeza, como si algo estuviera siendo arrancado de mí. Los recuerdos comenzaron a desaparecer, uno por uno, como fotografías siendo quemadas. Veía rostros, lugares, momentos, todo desvaneciéndose en una niebla oscura. Cuando el dolor finalmente paró, estaba solo en la sala, con el libro cerrado frente a mí. La página con mi nombre había desaparecido y el aire estaba más ligero, como si el peso de las sombras hubiera sido levantado. Pero, cuando salí del callejón, me di cuenta de que algo estaba mal. Las calles de Tepito parecían diferentes, como si las estuviera viendo por primera vez. Las personas que pasaban junto a mí no me reconocían, y yo no las reconocía. Fue entonces cuando entendí el verdadero precio del pacto. Había perdido mis recuerdos, todo lo que me hacía ser quien era. Ahora era un extraño en mi propio barrio, como un desconocido vagando por un mundo que ya no me pertenecía. Ya no sabía quién era. Los recuerdos que habían sido arrancados de mí dejaban un vacío que no podía llenar. Caminaba por las calles de Tepito como un extraño, reconociendo los lugares, pero sin conexión con ellos. Las personas me miraban desconfiadas, como si supieran que algo no estaba bien, pero nadie hablaba conmigo. Era como si me hubiera vuelto invisible, un fantasma en un barrio que alguna vez fue mi hogar. Pero lo peor no era el vacío, era la sensación de que algo aún me observaba. De noche, escuchaba pasos detrás de mí, lentos y deliberados, pero cuando me volteaba, no había nadie. El susurro que antes resonaba en mi mente ahora era solo un murmullo distante, pero todavía estaba allí, como un recordatorio constante de lo que había hecho. Fue entonces cuando me di cuenta de que el pacto no estaba realmente roto. Había cambiado los términos, pero el diablo no es conocido por ser generoso. Me había dado una oportunidad, pero el precio aún debía ser pagado. Una noche, mientras vagaba por las calles sin rumbo, me encontré nuevamente frente al callejón del diablo. El callejón estaba más oscuro que nunca, como si las sombras se hubieran vuelto más vivas, más hambrientas. Sabía que no debía entrar, pero algo me arrastraba hacia adentro, como si fuera mi destino. Cuando entré al callejón, la puerta estaba allí, entreabierta como antes. Esta vez no dudé. Entré en la sala y vi el libro sobre la mesa, iluminado por la misma luz siniestra. Lo abrí. Sopló un viento y las páginas comenzaron a volverse solas, deteniéndose en una página que no esperaba ver. Era una lista de nombres, todos tachados, como si hubieran sido borrados. Al final de la lista estaba mi nombre, Sebastián Leiva. Fue entonces cuando entendí. No había roto el pacto, solo había pospuesto lo inevitable. El diablo no quería mis recuerdos, quería mi alma. Fue entonces cuando desperté. Estaba acostado en mi cama, sudando y temblando. La luz del sol entraba por la ventana y los sonidos del mercado llegaban hasta mí. Por un momento, pensé que todo había sido una pesadilla. El pacto seguía vigente y el precio aún debía ser pagado. Intenté engañar al diablo, pero él siempre gana al final. Y ahora, yo era parte del callejón del diablo, como todos los demás que habían caído en su trampa. Han pasado años desde esa noche. Tepito sigue siendo el mismo, pero yo no. La gente aún evita el callejón del diablo, y las historias sobre desapariciones y pactos siguen circulando. Ahora soy solo una de esas historias.
Pero hay algo que nadie sabe. El diablo no elige a sus víctimas al azar. Él elige a aquellos que están dispuestos a hacer cualquier cosa para escapar de sus vidas miserables. Y en Tepito hay muchos como yo. A veces, cuando camino por las calles, veo a alguien parado en la entrada del callejón, dudoso, curioso. Trato de advertirles, pero no me escuchan. Y cuando entran, sé que pronto serán parte del pacto, al igual que yo. Porque, al final, el callejón del diablo no es solo un lugar, es un ciclo que nunca termina. Y ahora, soy parte de él. Mi nombre es Luis Rojas, y hace 3 meses me mudé a Tepito, un barrio en el corazón de la Ciudad de México. Vine en busca de un nuevo comienzo, lejos de los problemas que me perseguían en el norte del país. Tepito era barato, caótico y lleno de vida, pero pronto me di cuenta de que había algo más allí, algo que no podía explicar. Al principio, todo parecía normal. Las calles estrechas, los mercados llenos, los gritos de los vendedores ofreciendo de todo, desde ropa falsificada hasta electrónicos robados. Pero, poco a poco, comencé a notar cosas extrañas. Los habitantes del barrio tenían un comportamiento peculiar, especialmente cuando se trataba de religión. En Tepito, la fe es algo fuerte, pero lo que vi iba más allá de lo común. Había una iglesia abandonada al final de una calle olvidada, casi escondida entre casas viejas y edificios en ruinas. Nadie hablaba de ella, pero yo la veía todos los días en mi camino al trabajo. Era una construcción antigua, con paredes desgastadas y una cruz torcida en la parte superior. Las ventanas estaban rotas, y el portón de hierro oxidado parecía no haberse abierto en años. Sin embargo, algo me llamaba la atención. Por la noche, juraba ver luces débiles saliendo de dentro, como velas titilando. Los habitantes evitaban el lugar. Si preguntaba por la iglesia, cambiaban de tema o simplemente se alejaban. Una vez, un vendedor de tacos, con quien ya tenía cierta familiaridad, me miró a los ojos y me dijo: «No te metas con lo que no es tuyo, muchacho». Esa advertencia solo aumentó mi curiosidad. Lo que más me intrigaba era la devoción que las personas tenían al Santo Niño, una figura religiosa común en México, representando al niño Jesús. Sin embargo, en Tepito, el Santo Niño parecía tener una connotación diferente. Había pequeños altares en las casas, con imágenes del santo, pero algo en ellos me inquietaba. Los ojos de las estatuas eran muy realistas, casi humanos, y las expresiones no eran de bondad, sino de algo más oscuro, como si te estuvieran observando. Una noche, regresando a casa tarde, decidí detenerme frente a la iglesia abandonada. El viento frío cortaba el aire y el silencio era opresivo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero no pude alejarme. Subí los escalones rotos y miré por el agujero de la cerradura. Dentro vi algo que me hizo congelarme. Una estatua del Santo Niño, pero diferente de todas las demás que había visto. Era más grande, con detalles macabros. Sus ojos parecían brillar en la oscuridad, y alrededor de ella había manchas oscuras en el suelo, como si algo se hubiera derramado repetidamente. En ese momento, escuché pasos detrás de mí. Cuando me di vuelta, no había nadie, pero sentí que me observaban. Regresé a casa rápidamente, pero esa imagen no salía de mi mente. Algo en esa iglesia no estaba bien, y sabía que tenía que descubrir qué era. Al día siguiente,
Comencé a investigar sobre la iglesia y el Santo Niño de Tepito. Lo que encontré fueron historias antiguas, hablando de un culto que existía desde hace décadas. Un grupo que adoraba una versión distorsionada del santo. Decían que realizaban rituales de renovación espiritual, pero nadie sabía con certeza lo que eso significaba. No podría imaginar que, al acercarme a esa iglesia, me estaba convirtiendo en parte de algo mucho más grande y peligroso. En los días que siguieron a mi visita a la iglesia abandonada, algo cambió. No era algo que pudiera explicar fácilmente, pero sentía como si todo el barrio me estuviera observando. Las personas que antes me saludaban con un discreto gesto, ahora evitaban mi mirada. Incluso el vendedor de tacos, que siempre tenía una sonrisa para mí, parecía tenso cuando me acercaba. Una noche, desperté en medio de la madrugada con un sonido que no podía identificar. Era bajo, casi como un susurro, pero constante, como si viniera de lejos. Me levanté de la cama y fui hasta la ventana. La calle estaba desierta, iluminada solo por un poste de luz que parpadeaba intermitentemente. El sonido parecía venir de la dirección de la iglesia. No sé por qué, pero sentí una necesidad irresistible de seguir ese llamado. Tomé mi abrigo y salí de casa, tratando de convencerme de que solo estaba imaginando cosas. El aire estaba pesado y el silencio de la noche era perturbador. A medida que me acercaba a la iglesia, el susurro se volvía más fuerte, pero aún imposible de descifrar. Era como si varias voces se mezclaran, creando una melodía extraña y hipnótica. Cuando llegué al portón de la iglesia, vi que estaba ligeramente abierto, como si alguien acabara de entrar. La luz de las velas que había visto antes ahora era más intensa, proyectando sombras que bailaban en las paredes internas. Sentí un escalofrío en la nuca, pero seguí adelante. Dentro de la iglesia, el aire era denso, con un olor dulce y metálico que me hizo sentir mareado. Las paredes estaban cubiertas por símbolos extraños, dibujados con una sustancia oscura que preferiría no identificar. En el centro del salón, la estatua del Santo Niño estaba rodeada de velas, su expresión ahora aún más perturbadora. Sus ojos parecían seguir mis movimientos, y la boca, antes serena, ahora tenía una ligera sonrisa que me hizo sentir una profunda inquietud. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba solo. En las sombras alrededor de la iglesia había espíritus parados, inmóviles, como si estuvieran esperando. No podía ver sus rostros, pero sentía sus ojos fijos en mí. El susurro que me trajo hasta allí ahora era claro, y las palabras comenzaron a tener sentido. Él está aquí. Él es el elegido. Intenté moverme, pero mis piernas parecían estar pegadas al suelo. El miedo me invadió cuando uno de los espíritus se acercó, sosteniendo algo que brillaba a la luz de las velas. Era un cuchillo, y la hoja reflejaba el fuego de las llamas. Antes de que pudiera reaccionar, las voces se intensificaron, resonando en mi mente. El Santo Niño te necesita. De repente, logré liberarme, como si un hechizo se hubiera roto, y corrí hacia la puerta. Los espíritus no me siguieron, pero escuché risas bajas y susurros que parecían perseguirme hasta que llegué a casa. A la mañana siguiente, intenté convencerme de que todo no había sido más que una pesadilla, pero había algo en mi mano que me decía lo contrario. Un corte pequeño y superficial, como si alguien hubiera pasado una hoja sobre mi piel mientras dormía. Era una advertencia. El Santo Niño ya me había marcado. Después de esa noche en la iglesia, ya no pude ignorar lo que estaba sucediendo.
El corte en mi mano era un recordatorio constante de que algo mucho más grande y oscuro estaba en juego. Decidí que necesitaba ayuda, pero no sabía a quién recurrir. Fue entonces cuando recordé una pequeña capilla en el centro de Tepito, donde un padre anciano solía dar misas. Tal vez él podría orientarme. La capilla era simple, con paredes blancas ya descoloridas por el tiempo. Cuando entré, el padre estaba allí, arreglando los bancos. Era un hombre delgado, de cabello gris y ojos profundos que parecían cargar con el peso de décadas de historias no contadas. Tan pronto como me vio, detuvo lo que estaba haciendo y me miró fijamente, como si ya supiera por qué estaba allí. Sin que dijera una palabra, hizo un gesto para que lo siguiera hasta una pequeña oficina al fondo de la capilla. El lugar era estrecho, con estanterías llenas de libros antiguos y crucifijos en las paredes. El padre se sentó detrás de una mesa desgastada y me indicó una silla. Puse mi mano herida sobre la mesa, y él miró el corte con una expresión que mezclaba tristeza y resignación. Fue entonces cuando me di cuenta de que él ya sabía todo. El padre comenzó a hablar en voz baja, como si temiera que alguien pudiera escuchar. Contó que la iglesia abandonada era el centro de un culto antiguo que existía desde hace más de un siglo. Adoraban una versión distorsionada del Santo Niño, una entidad que exigía sacrificios para mantener su poder. El culto era secreto, pero sus raíces eran profundas, y muchos de los habitantes de Tepito estaban involucrados, ya fuera por miedo o por devoción ciega. Explicó que el Santo Niño no era una figura de bondad, sino algo mucho más antiguo y oscuro. Una entidad que se alimentaba de sangre y dolor y que elegía a sus víctimas con cuidado. Aquellos que eran marcados, como yo, no tenían escape. El corte en mi mano era una señal de que ya había sido elegido. El padre intentó consolarme, diciendo que no todos los habitantes apoyaban el culto, pero que era peligroso oponerse a él. Él mismo había intentado ayudar a otras personas en el pasado, pero siempre terminaba en tragedia. Las fuerzas detrás del Santo Niño eran demasiado poderosas para ser enfrentadas por un hombre común. Antes de salir, me dio un pequeño crucifijo y dijo que, aunque no podía salvarme, tal vez eso me daría algo de consuelo en los momentos más difíciles. Le agradecí, pero sabía que no era suficiente. Al salir de la capilla, las calles, antes llenas de vida, parecían extrañamente vacías. Incluso los sonidos familiares de los vendedores y los niños jugando habían desaparecido. Era como si Tepito supiera que estaba intentando escapar de mi destino. Esa noche, soñé con la iglesia abandonada. En el sueño, estaba en el altar, rodeado de espíritus que cantaban en una lengua que no entendía. El Santo Niño estaba allí, más grande y aterrador que nunca, sus ojos brillando como brasas. Extendió la mano hacia mí y sentí un dolor agudo en el pecho, como si algo estuviera siendo arrancado de dentro de mí. Desperté sudando, con el crucifijo del Padre apretado en mi mano. Miré el corte y vi que se había vuelto más profundo, como si estuviera lentamente consumiéndome. Sabía que no podría escapar por mucho más tiempo. El Santo Niño me estaba llamando y tendría que enfrentarlo, quisiera o no. Los días que siguieron a mi encuentro con el Padre fueron de angustia y desesperación. El corte en mi mano no cicatrizaba. Por el contrario, parecía empeorar cada día, como si algo estuviera corroyendo mi carne por dentro. El dolor era constante, pero lo que más me asustaba
era la sensación de que eso no solo era una herida física. Era una marca, una señal de que estaba ligado a algo mucho más grande y más oscuro. Una noche, mientras examinaba el corte a la débil luz de mi cuarto, noté algo que me heló la sangre. La piel alrededor de la herida se había oscurecido, formando líneas que se entrelazaban de una manera extraña. Al acercarme al espejo, vi con horror que las líneas formaban números. 666, la marca de la bestia. Intenté frotar, lavar, cubrir con vendas, pero nada hacía que la marca desapareciera. Estaba allí, grabada en mi piel, como un recordatorio de que no tenía escapatoria. El Santo Niño me había elegido y ahora llevaba el signo de su maldición. Decidí que ya no podía huir más. Si quería sobrevivir, tendría que enfrentar el culto y lo que fuera que estuviera detrás de esa entidad oscura. Volví a la iglesia abandonada, pero esta vez no estaba solo. Llevé conmigo el crucifijo que el Padre me había dado, además de un puñado de velas y sal, cosas de las que había oído que podían ayudar en situaciones como esta. La iglesia estaba más sombría que nunca. Las velas que antes iluminaban el interior ahora estaban apagadas, y el aire estaba pesado, como si estuviera cargado de una energía maligna. Avancé con cuidado, sosteniendo el crucifijo con fuerza. En el centro del salón, la estatua del Santo Niño estaba cubierta por un paño negro, pero podía sentir su presencia, como si estuviera viva y observándome. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que no podía descifrar, y el suelo tenía manchas oscuras que parecían frescas. Fue entonces cuando los espíritus aparecieron. Emergieron de las sombras, figuras delgadas y translúcidas, con ojos vacíos y bocas abiertas en gritos silenciosos. Me rodearon, pero no se acercaron. Era como si estuvieran esperando algo o alguien. Desde el fondo de la iglesia, una voz resonó, grave y distorsionada. Era el líder del culto, un hombre alto y delgado, con un manto oscuro y una máscara que cubría su rostro. Sostenía un cuchillo ritual, y sus ojos brillaban con una luz siniestra. «Has sido elegido», dijo, su voz resonando como si viniera de todos lados al mismo tiempo. «El Santo Niño exige tu sacrificio». Intenté retroceder, pero los espíritus me bloquearon. El líder del culto se acercó levantando el cuchillo. Fue entonces cuando sentí una ola de calor proveniente del crucifijo en mi mano. Miré hacia él y vi que estaba brillando, emitiendo una luz dorada. Los espíritus retrocedieron, gritando en agonía, y el líder del culto se detuvo, dudando. Aproveché el momento y arrojé la sal alrededor de mí, creando un círculo protector. La luz del crucifijo se intensificó, y la estatua del Santo Niño comenzó a derrumbarse, como si estuviera en dolor. El líder del culto gritó algo en una lengua que no entendí, y entonces todo quedó en silencio. Cuando la luz se disipó, la estatua estaba rota y los espíritus habían desaparecido. El líder del culto yacía en el suelo, inconsciente. Corrí fuera de la iglesia, sin mirar atrás. Cuando llegué a casa, miré el corte en mi mano. La marca aún estaba allí, pero ahora parecía menos intensa, como si hubiera perdido parte de su poder. Había sobrevivido, pero sabía que eso no era el fin. El Santo Niño aún estaba allí, en algún lugar, esperando, y yo llevaría su marca por el resto de mi vida. Hoy vivo en una ciudad distante de Tepito, pero la marca en mi mano nunca desapareció. A pesar de haber escapado,
Aún siento la presencia del Santo Niño, como un susurro lejano en las noches más silenciosas. Evito iglesias y lugares abandonados, y el crucifijo del Padre nunca sale de mi cuello. La vida sigue, pero el pasado nunca me deja completamente. Tepito aún me persigue. Mi nombre es Gabriel Loyola y trabajo como asistente en una pequeña tienda de antigüedades en el mercado de Tepito, en la Ciudad de México. La tienda está en un pasillo estrecho, rodeada de puestos de ropa, electrónicos y comida. El lugar es caótico, lleno de vida durante el día, pero por la noche, cuando las luces se apagan y los portones se cierran, el mercado se transforma en un laberinto sombrío y silencioso. Es en este ambiente donde comienza mi historia. Todo sucedió en una madrugada de viernes. Había estado hasta tarde en la tienda, organizando un nuevo lote de antigüedades que había llegado esa tarde. Eran objetos comunes: relojes rotos, espejos manchados, libros viejos y algunas joyas sin valor. Nada que llamara mucho la atención. Cuando finalmente terminé, ya era casi las 2 de la mañana. El mercado estaba desierto, y el único sonido que se escuchaba era el eco distante de un perro ladrando en alguna calle cercana. Mientras caminaba hacia la salida, algo llamó mi atención. Al final del pasillo, donde normalmente solo había sombras, una luz tenue parpadeaba. Me acerqué con cautela y fue entonces cuando lo vi. Un hombre alto y delgado, vestido con ropa vieja y desgastada. Él estaba parado al lado de una mesa improvisada, sobre la cual había una serie de objetos extraños. La luz provenía de una lámpara de aceite que oscilaba suavemente, proyectando sombras danzantes en las paredes alrededor. El hombre no parecía notar mi presencia. Estaba ocupado arreglando los objetos en la mesa, como si estuviera preparando una exhibición. Había algo en él que me dejó incómodo, algo que no podía explicar. Tal vez fuera el silencio absoluto que lo rodeaba, como si el sonido no se atreviera a acercarse a él. Decidí acercarme, movido por una curiosidad que no podía controlar. Cuando me acerqué, él finalmente levantó la mirada. Sus ojos eran oscuros y cansados, como 2 pozos. No dijo una palabra. Solo me miró por un momento antes de volver a centrar su atención en los objetos de la mesa. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que estaba vendiendo. Había una colección de objetos extraños y fascinantes, un reloj de bolsillo con engranajes expuestos, un collar de plata con un colgante en forma de ojo, un espejo pequeño con el marco adornado con símbolos que no reconocí. Cada objeto parecía tener una historia, una energía propia. Pero lo que más me llamó la atención fue un anillo de oro, engarzado con una piedra roja oscura, casi como sangre coagulada. El hombre extendió la mano, tomó el anillo y lo sostuvo en mi dirección, como si supiera que estaba interesado. No pude evitarlo. Extendí la mano y toqué el anillo. En el momento en que mi piel entró en contacto con la piedra, sentí una ola de frío recorrer mi cuerpo, como si algo me hubiera tocado por dentro. Rápidamente retrocedí, pero el hombre solo sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Él no dijo un precio, no hizo ninguna oferta. Solo siguió mirándome, como si estuviera esperando que tomara una decisión. No tenía dinero para comprar algo de eso, y aunque lo tuviera, algo dentro de mí me decía que no debía. Moví la cabeza y di un paso atrás. El hombre no hizo ningún movimiento para impedirlo, pero su sonrisa permaneció, como si supiera que volvería. Esa noche, al llegar a casa,
No pude dormir. La imagen del anillo y del hombre con el abrigo negro no salía de mi mente. Y, aunque no lo sabía en ese momento, esa fue solo la primera de muchas noches en las que el sueño me escaparía. Al día siguiente, en el mercado, escuché rumores. Uno de los vendedores de ropa, un hombre llamado Javier, había desaparecido. Era conocido por todos, siempre presente en su puesto, pero esa mañana su esposa llegó y encontró el lugar vacío. Nadie sabía a dónde había ido y las autoridades no tenían pistas, pero yo lo sabía. Recordé a Javier hablando sobre un vendedor misterioso que había aparecido en la madrugada anterior, ofreciéndole un reloj antiguo. Parecía emocionado, como si hubiera hecho el negocio de su vida. Ahora, Javier había desaparecido, y no podía dejar de pensar en el hombre de la ropa vieja y los objetos que vendía. Algo dentro de mí sabía que eso no era una coincidencia, y, aunque trataba de convencerme de que era mejor no involucrarme, una parte de mí ya estaba atrapada en esa historia. En los días que siguieron a la desaparición de Javier, el mercado de Tepito parecía diferente. El aire estaba más pesado, como si una niebla invisible se hubiera instalado entre los puestos y los pasillos. La gente, toda desconfiada, susurraba entre sí, evitando hablar en voz alta sobre lo que había sucedido. Javier era uno de los nuestros, un hombre que todos conocían y respetaban. Si él podía desaparecer así, sin dejar rastros, entonces cualquiera de nosotros podría ser el siguiente. Trataba de concentrarme en el trabajo, organizando las antigüedades en la tienda, pero mi mente no dejaba de regresar al vendedor de la madrugada. Esos ojos oscuros, esa sonrisa fría, el anillo con la piedra roja. Todo parecía estar grabado en mi memoria, como una imagen que no podía borrar. Y, lo peor, no podía dejar de pensar en esa sensación de frío que sentí al tocar el anillo. Era como si algo me hubiera marcado, como si hubiera sido elegido. El tercer día después de la desaparición de Javier, decidí investigar. No podía simplemente ignorar lo que estaba sucediendo. No era un héroe, lejos de eso, pero algo dentro de mí me decía que tenía que descubrir la verdad. Después de todo, había visto al vendedor, había estado cerca de él. Si alguien podía encontrar una pista, ese alguien era yo. Comencé preguntando a otros vendedores del mercado si alguien más había visto al hombre. La mayoría negó, pero algunas miradas vacilantes me dijeron que no era tan simple. Un vendedor de frutas, un señor mayor llamado Don Raúl, finalmente cedió cuando insistí. Lo vi, admitió, bajando la voz. Fue en la misma noche que desapareció Javier. Estaba allí, al final del pasillo, con esa mesa llena de trastos. No me acerqué, pero me llamó. Dijo que tenía algo especial para mí. Don Raúl dudó, como si no quisiera seguir, pero insistí. ¿Qué te ofreció? Un machete, respondió, mirando a los lados antes de continuar. Decía que era un arma poderosa, que podía proteger mi puesto de cualquier cosa. Pero sentí algo raro. No era normal, Gabriel. Ese machete parecía maldito. Lo rechacé, y él solo sonrió, como si supiera que me iba a arrepentir. Eso confirmó mis sospechas. El vendedor no solo ofrecía objetos, estaba probando a las personas, intentando encontrar a alguien que cayera en su trampa. Y Javier, lamentablemente, había caído. Esa noche, decidí quedarme hasta tarde en la tienda nuevamente. Esta vez no fue por accidente. Quería ver si el vendedor aparecería otra vez y,
Si aparecía, estaría listo. Llevé una linterna y una navaja pequeña, más para sentirme seguro que porque realmente creyera que me protegería. El mercado estaba tan silencioso como siempre, y el frío de la noche parecía más intenso de lo normal. Durante horas no pasó nada. Estaba a punto de rendirme e irme a casa cuando vi la luz parpadeando al final del pasillo. Mi corazón aceleró, pero me forcé a mantener la calma. Esta vez no me dejaría llevar por el miedo. Necesitaba descubrir la verdad. El vendedor estaba allí, exactamente como antes. La mesa estaba llena de objetos, y él parecía estar esperando a alguien. Esta vez no estaba solo. Había una mujer con él, una mujer delgada y pálida, vestida con un vestido largo y oscuro. Ella no parecía notar mi presencia, pero el vendedor me miró directamente, como si supiera que estaría allí. Me acerqué lentamente, tratando de mantener la distancia. La mujer sostenía un espejo pequeño, el mismo que había visto en la mesa la última vez. Ella miraba fijamente su reflejo, como si estuviera hipnotizada. El vendedor le susurró algo, y ella asintió, como si estuviera de acuerdo con algo que no podía oír. Fue entonces cuando noté algo extraño. El reflejo en el espejo no era el suyo. Era algo diferente, algo que se movía de una forma extraña. La mujer no parecía notarlo. Seguía mirando, cada vez más absorta. Y, de repente, comenzó a caminar rápidamente. No hizo ruido. El vendedor se giró hacia mí, sosteniendo el espejo. Extendió la mano, ofreciéndomelo, pero yo retrocedí. Esta vez no iba a tocar nada. Él sonrió, esa misma sonrisa fría, y guardó el espejo en la mesa. «Eres inteligente», dijo, y su voz era suave, casi un susurro. «Pero todos tienen un precio, Gabriel Loyola». «Todos», no respondí. Mi corazón latía tan fuerte que casi no podía pensar. Sabía que tenía que salir de allí, pero mis piernas parecían estar pegadas al suelo. El vendedor siguió mirándome, como si estuviera esperando que cediera, que pidiera algo, cualquier cosa. Finalmente, logré moverme. Di media vuelta y comencé a caminar rápido, casi corriendo, hacia la salida del mercado. Cuando miré hacia atrás, el vendedor y la mesa habían desaparecido, como si nunca hubieran estado allí. Esa noche, no pude dormir de nuevo. Sabía que había visto algo que no debía, algo que cambiaría mi vida para siempre. Y, lo peor, sabía que el vendedor no iba a desistir de mí tan fácilmente. Me había elegido, y no tenía idea de lo que eso significaba. La desaparición de Javier y la mujer que había visto esa noche dejaron a todos nerviosos. La gente susurraba sobre maldiciones y fantasmas, y algunos vendedores incluso comenzaron a llevar amuletos y cruces para protegerse. No podía culparlos. Después de lo que había visto, hasta yo estaba pensando en comprar un crucifijo, pero sabía que los amuletos no iban a resolver nada. Tenía que descubrir más sobre ese vendedor, sobre esos objetos y sobre lo que estaba sucediendo con las personas que desaparecían. Fue entonces cuando recordé algo. En la noche en que vi al vendedor por primera vez, mencionó una tienda. No una tienda en el mercado, sino algo más secreto, más escondido. No dijo dónde estaba, pero tenía la sensación de que estaba cerca, en algún lugar de las entrañas de Tepito. Decidí investigar. Sabía que era arriesgado, pero no tenía otra opción. Si no hacía algo, más personas desaparecerían, y no podía vivir con eso en mi conciencia. Comencé a recorrer los callejones y pasillos del mercado, buscando cualquier cosa que pareciera fuera de lo común. No fue fácil.
Tepito es un laberinto, lleno de calles estrechas y edificios antiguos, y cada esquina parece llevar a un lugar más oscuro y más peligroso. Fue en uno de esos callejones donde encontré algo. Era una puerta pequeña, casi escondida detrás de una pila de cajas viejas. La puerta estaba cerrada, pero había una luz débil filtrándose por debajo de ella. Mi corazón se aceleró. Algo me decía que esa era la tienda del vendedor. Miré a los lados, asegurándome de que nadie me estuviera observando, y luego me acerqué a la puerta. Había un letrero oxidado clavado en la madera, con letras descoloridas que apenas se podían leer. Objetos raros y preciosos. Eso era. La había encontrado. Respiré hondo y empujé la puerta. Chirrió al abrirse, revelando un interior oscuro y polvoriento. La tienda era pequeña, con estanterías llenas de objetos extraños y antiguos. Había relojes rotos, espejos manchados, libros con cubiertas gastadas y joyas que parecían haber pertenecido a otra época. El aire estaba pesado, con un olor a moho y algo más, algo que no podía identificar. Al fondo de la tienda había una mesa de madera oscura, cubierta por un mantel negro. Sobre la mesa había una serie de objetos que reconocí inmediatamente. Eran los mismos que el vendedor tenía en la mesa esa noche. El anillo con la piedra roja, el espejo con símbolos extraños, el collar de plata con el colgante en forma de ojo. Pero había algo diferente esta vez. Los objetos parecían vivos. La piedra del anillo brillaba débilmente, como si estuviera pulsando, y el espejo reflejaba una luz que no provenía de ningún lado. Me acerqué a la mesa, tratando de mantener la calma. Sabía que no debía tocar nada, pero la curiosidad era demasiado fuerte. Extendí la mano hacia el anillo, pero antes de que pudiera tocarlo, escuché un sonido detrás de mí. Era un crujido bajo, como si alguien hubiera pisado una tabla suelta. Me giré rápidamente, pero no había nadie allí. La tienda estaba vacía, al menos aparentemente, pero sabía que no estaba solo. Fue entonces cuando vi algo que me hizo congelarme. En una esquina de la tienda había una cortina gruesa, hecha de un tejido oscuro y pesado. Se movió levemente, como si alguien estuviera detrás de ella. Mi corazón se aceleró y sentí un frío recorrer mi espalda. Alguien estaba allí, observándome. No debiste haber venido aquí. Escuché susurrar una voz. Era el vendedor. Estaba detrás de la cortina, pero no salió. Su voz era suave, casi un susurro, pero había algo en ella que me hizo sentir como si fuera a desmayarme. ¿Qué estás haciendo con esas personas?, le pregunté, tratando de mantener la voz firme. ¿Dónde está Javier? ¿Y esa mujer? El vendedor se rió suavemente, un sonido que resonó por la tienda como un susurro de viento. Ellos hicieron sus elecciones, Gabriel. Todos tienen un precio. Tú también lo tienes. No respondí. Sabía que estaba tratando de manipularme, intentar que cayera en la misma trampa que los demás, pero no iba a ceder. No esta vez. No puedes quedarte aquí, continuó, su voz volviéndose más grave. Esta tienda no es para ti. Aún no. La cortina se movió nuevamente, y vi una mano pálida y delgada sosteniendo el borde del tejido. Era la mano del vendedor, pero algo estaba mal. Parecía deformada, como si hubiera sido torcida y estirada de una forma que no era natural. Retrocedí, sintiendo que el miedo se apoderaba de mí. Sabía que tenía que salir de allí, pero mis piernas parecían estar pegadas al suelo.
El vendedor susurró algo que no pude entender, y entonces la cortina se abrió lentamente. No esperé para ver lo que había detrás de ella. Me giré y corrí hacia la puerta, casi tropezando con las cajas y los objetos esparcidos por el suelo. Cuando finalmente salí de la tienda, el aire fresco de la noche me golpeó como un puñetazo. Estaba temblando, pero sabía que no podía detenerme. Tenía que irme de allí, lo más rápido posible. Mientras corría de regreso a casa, una cosa quedó clara en mi mente. El vendedor no era solo un hombre, era algo mucho peor. Y, aún peor, sabía quién era yo. Sabía mi nombre. Y, de alguna manera, sabía que no iba a desistir de mí tan fácilmente. Después de esa noche en la tienda secreta, supe que ya no podía quedarme callado. Lo que había visto era real, y el vendedor no solo era un peligro para mí, sino para todos en Tepito. Decidí denunciar todo a las autoridades, aunque sabía que pocos me creerían. Fui a la delegación más cercana y relaté todo: el vendedor, los objetos, las desapariciones. El policía que me atendió me miró con desconfianza, pero cuando mencioné los nombres de Javier y la mujer que había desaparecido, comenzó a tomarme más en serio. En los días siguientes, la policía comenzó a investigar. Revolvieron el mercado, interrogando a vendedores y vecinos. Muchos negaron haber visto al hombre de la ropa vieja, pero algunos, como don Raúl, confirmaron mi historia. Aún así, no había pruebas concretas. El vendedor y su tienda parecían haber desaparecido. La puerta que había encontrado en el callejón estaba cerrada con llave, y cuando la policía la forzó, encontraron solo una habitación vacía, sin señales de los objetos ni del vendedor. Pero algo cambió. Las desapariciones cesaron. El mercado, lentamente, volvió a la normalidad, aunque el miedo seguía en el aire. Yo seguía trabajando en la tienda de antigüedades, pero siempre con la mirada puesta en los pasillos, esperando ver al vendedor aparecer de nuevo. Nunca apareció. Pasaron los años. La vida siguió, y el caso de las desapariciones en Tepito terminó cayendo en el olvido, hasta que, una mañana de otoño, una noticia sorprendió al barrio. Durante una reforma en un edificio antiguo, los trabajadores encontraron una serie de cajas escondidas detrás de una pared falsa. Dentro de ellas había huesos humanos, cuidadosamente separados y organizados. Cada caja tenía una letra grabada en la tapa, como si fuera un sistema de catalogación. Se llamó a la policía, y pronto descubrieron que los huesos pertenecían a las personas que habían desaparecido en ese tiempo, incluyendo a Javier y a la mujer que había visto en la tienda. El caso fue reabierto, y los periódicos no dejaban de hablar sobre el coleccionista de Tepito, como se le llegó a llamar al vendedor. Las teorías eran muchas. Algunos decían que era un asesino en serie. Otros creían que formaba parte de algún culto macabro. Pero nadie nunca descubrió quién realmente era o a dónde había ido. Simplemente desapareció, dejando atrás solo los huesos y el misterio. Hoy, mi vida es diferente. Dejé Tepito hace algunos años, buscando un nuevo comienzo en otra ciudad. Trabajo en una tienda de libros usados, lejos del caos y los secretos del mercado. Pero, a veces, cuando estoy solo por la noche, todavía me sorprendo pensando en el vendedor, en esos ojos oscuros, en esa sonrisa fría, y en el anillo con la piedra roja que casi toqué. Nunca lo volví a ver, pero sé que está por ahí, en algún lugar. Tal vez en otra ciudad, en otro mercado, ofreciendo sus objetos malditos a nuevas víctimas. Y, aunque logré escapar, aún cargo con el peso de esa noche. El peso de saber que, por un momento,
también estuve cerca de caer en su trampa. La vida siguió, pero el miedo nunca desapareció completamente. Y, en el fondo, sé que él nunca va a desaparecer. Porque el vendedor no era solo un hombre, era algo mucho peor. Y, mientras esté por ahí, nadie está realmente seguro. Hoy, vivo una vida simple. Trabajo, leo, trato de seguir adelante. Pero siempre hay un ojo atento, una cautela extra cuando camino por calles desiertas o entro en lugares desconocidos. El vendedor puede haberse ido de Tepito, pero dejó una marca en mí. Una marca que nunca va a sanar completamente. Y, a veces, cuando la noche está demasiado silenciosa y el silencio parece gritar, todavía siento ese frío. Ese mismo frío que sentí al tocar el anillo. Y me pregunto, ¿estará él cerca? ¿Estará observándome? La verdad es que nunca lo sabré. Pero una cosa es cierta. Nunca lo olvidaré. Y mientras viva, contaré esta historia para que nadie más caiga en las garras del vendedor de la madrugada. A veces, cuando el sueño tarda en llegar, mi mente se llena de teorías oscuras. Imagino que el vendedor no huyó solo. Tal vez está en algún lugar distante, escondido en un sótano o en una casa abandonada, manteniendo personas cautivas. Pienso en esas cajas con huesos separados por letras y me pregunto si aún está catalogando vidas como si fueran objetos en su colección macabra. Sueño con rostros desconocidos, atrapados en la oscuridad, esperando ayuda que nunca llega. Despierto sudando, con el corazón acelerado, y me pregunto si alguien en algún lugar está gritando por socorro mientras yo vivo mi vida tranquila. La culpa me corroe. Podría haber hecho más. Tal vez, si hubiera insistido más con la policía, si hubiera revisado cada callejón de Tepito, habría encontrado respuestas. Pero no las encontré. Y ahora, años después, aún cargo con el peso de no saber lo que realmente sucedió con esas personas. ¿Será que Javier y los demás aún están vivos en algún lugar? ¿O será que el vendedor los llevó a un lugar donde nadie jamás los encontrará? Esas preguntas no me dejan en paz. Y, en el fondo, sé que nunca lo harán.